Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. Bueno, esta es la primera edición de Chat Museográfico. Estoy muy contenta y estoy muy emocionada de poder hablar con ustedes porque el MAS ha sido para mí un espacio súper interesante de crecimiento personal de alguna forma, porque vine desde siempre, desde muy chavita, y me gustaba mucho venir a las inauguraciones y ver el manejo del espacio y todo. Luego me fui y estudié museografía y me gusta, estoy muy contenta de poder platicar con ustedes. Estoy el día de hoy aquí con Hugo Preciado y con Gustavo Enríquez. Entonces, pues vamos a empezar a platicar. ¿Qué les parece? ¿Quién gusta empezar? Hugo, ¿te puede dar? ¿Hugo? Adelante, Hugo. Bueno, Comenzó con el proyecto. habla del MAS, que fue un proyecto que desde niña te interesó. Y te quiero decir que el MAS en su momento fue un museo que nació con muy buena estrella. Es un museo municipal, pero que tuvo grandes alcances y que en su momento tuvo una trayectoria a nivel nacional. O sea, fue una propuesta de museo que fue siempre muy interesante y que de momento tuvimos exposiciones muy importantes que por alguna razón no llegaban a la ciudad. El Museo de Arte de Zapopan, desde sus inicios, fue concebido como un museo de arte. Bueno, inició como museo de historia, pero luego se le hizo el cambio a museo de arte para beneficio de la comunidad, y creo que en su momento tenía todas las adecuaciones y las situaciones favorables para manejar exposiciones internacionales. Como dice Hugo, el museo desde sus inicios tuvo unas exposiciones que más históricas, y después se convierte en arte contemporáneo, ¿verdad? Como si lo conoces desde sus principios, que eres muy niña. Sí. Y entonces el trabajo que se lleva, porque es un espacio hecho como museo, no es como una casa, museo que se adapta, entonces se hace con la infraestructura de un museo, y eso es muy interesante, que en Guadalajara no lo había, o bueno, en la zona metropolitana. Sí. Vine de hecho a visita de obra. Cuando nos trajeron de la clase de construcción a visita de obra, y me acuerdo que estaba planteado más como para la Virgen de Guadalupe o algo así, y nos trajo el arquitecto Toussaint, y era como esta onda de las 3 columnas de la Trinidad, y bueno, había como una serie de simbolismos interesantes, ¿no? Una virgen ahí, de hecho. Sí, que había como un pequeño patio, de hecho, que quedó ya clausurado. Existe todavía. Ay. Pero como necesitábamos la pared. Sí, claro. Bueno, entonces... El inicio, la idea del museo era que tú ingresaras y que te diera la sensación de que estabas en una casa tapatía también. Entonces también por eso lo del patio. Las puertas tienen que ver con el papel picado. De ahí surge el diseño y la idea de que fuera te diera la sensación de un papel picado, un papel de esos que se ponen en fiestas populares. Sí. Y la sala a la que te refieres es una sala a doble altura, que de hecho ellos la nombraban la sala santuario. Wow. Entonces te digo, toda la idea surgió con esa idea de que fuera un museo de historia de Zapopan, y que pues al final afortunadamente cambió. Y es nuestro Museo de Arte Contemporáneo, sí. ¿No? Bueno, la base aquí más bien es como charla. Había como algunas preguntas flexibles. Sí. Entonces, que pues no sé, quería también empezar igual preguntando de la disciplina de ser museógrafo. ¿Cómo empezaron con esta carrera? ¿Qué fue lo que los introdujo a esta carrera de alguna forma? Bueno, a mí yo empecé trabajando en el salón de embajadores en Palacio de Gobierno, con el arquitecto Méndez.
¿verdad? Y él era el curador del espacio, es un espacio que no está al público, que es muy bonito, muy bello. Y después me invitaron a trabajar al Anguiano, que es el ahora. Sí, sí. Y después Hugo me invitó a trabajar, a colaborar aquí, cuando Hugo lo ha invitado Carlos Beltrán, y ya Hugo nos puede platicar. Entonces ya empezamos empecé con este proyecto, pero sí empecé más que nada, empiezas cuando te gusta el arte y el movimiento de arte, que te conviertes en artista, pero no eres artista. Entonces es una pasión trabajar como museógrafo, la verdad. Es un trabajo muy emocionante, es muy divertido a la vez. A veces, como dice Hugo, tenemos altas, bajas, pero es muy, muy, muy agradable en realidad. Sí. Sí. Sí, actualmente la profesión de museógrafo, digo, se puede estudiar. Hay carrera, hay museología, hay museografía, pero en mi caso y en el caso de muchas personas aquí en Guadalajara, en Jalisco, somos gente que nos hemos hecho en la práctica. Entonces yo, por ejemplo, yo estudié la carrera de artes plásticas y paralelo a eso iniciamos una galería con otros compañeros. La idea era promover el arte de alumnos y de maestros de la Escuela de Artes Plásticas. Fue una muy buena experiencia y que luego me dio esa posibilidad de poder ingresar aquí al museo. Y te digo, pues la experiencia fue la que me fue dando la seguridad y la confianza y el conocimiento. Al final de cuentas, el hecho de tener ya casi 18 años o más en este espacio, pues te da la oportunidad de poder tener infinidad de exposiciones, infinidad de experiencias y de situaciones que al final las tienes que resolver y que afortunadamente se van dando. Sí, porque la idea también es tomar esta experiencia para después poder solucionar cosas de una manera inteligente, ¿no? Sí. Que igual ya te llevó un proceso con experiencias previas y entonces ya es más fácil como sacar el proyecto, ¿no? Bueno, abordando este asunto, retos del espacio o cosas que ustedes se acuerdan así como algo de alguna forma muy satisfactorio de haber podido sacar esa exposición en específico y haber logrado montarla y decir qué orgullo. Bueno, todas tienen su grado de dificultad, pero hay una que en especial que me gustó mucho, Francis Alice. Él necesitaba un espacio que fuera una iglesia, era una catacumba, un espacio, un convento. Entonces tuvimos que ir a preguntar al convento de Zapopan si nos daban la oportunidad de exhibirla, ¿verdad? Entonces fue muy, pues, decirle el proyecto al padre, ¿cómo se llama? Guardián, puedes, si quieres seguir. No, ok, el padre Guardián, decirle que si nos daba permiso. Entonces logramos convencerlo de que nos diera permiso. Es una exposición de Francis Sales en el convento de Zapopan. ¿Quién iba a pensar que vamos a tener aquí a Francis Sales? No, y vino él estuvimos trabajando con él en el montaje también, porque él participó en la museografía, en el montaje, porque él agarraba un martillo y un clavo y aquí va. Entonces, padrísimo. Fue una experiencia padre trabajar en un convento, la verdad, porque nos daban permiso nada más de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero a veces las condiciones nos quedábamos porque él no estaba y le seguíamos trabajando porque pues, eran 500 piezas. Yeah. Sí, ¿verdad? Eso para mí es una de las más padres que me ha tocado. ¿Y a ti, Hugo? Sí, el tema de la exposición era Santa Fabiola, sí. Y es una colección que Francis Sales ha ido haciendo, formando, y ha sido la mayor parte de piezas donadas, algunas adquiridas y en los lugares menos indicados, a veces en bazares, a veces en tianguis, pero eso era como lo interesante, ¿no? 500 piezas con diferentes técnicas, con diferentes formatos, y lo importante de todo era que la exposición iniciaba en el museo
y que luego tenías tú la oportunidad de ir y visitar el convento. Y te digo, por el tema, pues se prestaba. Creo que eso fue lo que nos abrió las puertas del convento también, que se trataba de una santa, es un ícono muy conocido mundialmente, y además la gente podía disfrutar de ese ambiente monacal que, estando en el centro de Zapopan, te remite a otros tiempos y te da una tranquilidad que en la calle no encuentras, ¿no? Sí, sí, claro. Experiencias, por ejemplo, en su experiencia del trabajo en el museo, que como a comparación, por ejemplo, de otros montajes, otros espacios, ¿qué es como lo más rescatable o lo más disfrutable de trabajar justamente en este espacio? Bueno, tú hablamos de retos, y el principal reto es la conservación de la obra. Número uno, eso es lo más importante, ¿no? El museo no tiene una colección propia, y todas las exposiciones que se han montado aquí pues vienen de colecciones, vienen de artistas o vienen de otros museos. Entonces la gran responsabilidad del museo es que las obras permanezcan en su estado como llegaron, y esa es una gran responsabilidad. Cómo colgarlas, cómo exhibirlas es muy importante, pero siempre tomamos en cuenta el que la obra en su estadía en el museo por un mes o por 4 meses o 5 meses va a estar en muy buenas condiciones. ¿Tú quieres agregar? Bueno, parte de la conservación, que estar siempre, también es otro reto porque somos un museo municipal, entonces tenemos que estar siempre pidiendo o solicitando que se tenga el mantenimiento del museo, ¿verdad? Que eso es bien importante. Conservación, como dices, estar buscando siempre Hugo, que también hace luces, también te piden que tengan una determinada iluminación, que no pase de temperaturas, humedades y estas cosas, de esa conservación. ¿Qué otra cosa? Ya me acordé. Otra pregunta que se me hace importante, ¿cuál ha sido la exposición que recuerdan con más cariño? Ya sea que ustedes se la hayan montado aquí o que hayan visto en otro lugar y que hayan dicho así como, ¡oh, Dios, qué cosa más bella! Hay tantas cosas. Hay muchas, sí. Bueno, una de todas estas experiencias, ¿cuál ha sido una o varias que vaya, que les da gusto ser museógrafos, ¿no? O que disfrutan mucho del espacio? Todas las exposiciones son pues interesantes, importantes, y sobre todo que al final pues te queda la satisfacción de todas. En particular a mí me gustó mucho una exposición de Savery Wolski, una artista polaco que ocupó las 2 salas pues más grandes del museo, y fue una exposición que estéticamente a mí me pareció pues muy interesante. Pero además había piezas, por ejemplo, una columna vertebral que pesaba, no sé, como por lo menos 1 tonelada, era de cerámica. Entonces eran 8 metros, y a la hora de montarla, nosotros felices porque la pieza ya había quedado terminada, y pues resulta que la columna al final tenía que tener una curva, que por no sé por qué razones la curva no se daba. Entonces pues hay que desmontarla de nuevo y volverla a montar y buscar el punto de equilibrio, el punto que hacía que la columna se curviera. Entonces eso fue un reto, pero así como ese han sido muchos. Y te digo, todas las exposiciones al final resultan interesantes. Siempre hay alguna obra que te gusta más, o otra que definitivamente la detestas, pero también hay unas que no te dicen nada y que con el transcurso de los días, de los meses, te resultan muy interesantes. Sí. ¿Para ti? A mí también.
bueno, costó mucho esa exposición, pero hay una que tuvimos un reto muy fuerte, que fue de la colección de Bornemisza Thyssen, arte contemporáneo, que eran 36 artistas, todos eran cada artista ya tenía su grado de dificultad en el montaje, ¿no? Había una pieza que era de de estos hermanos, los carpinteros, los cubanos, que era todo el patio. Entonces fue mucho trabajo. De cada Dojo Su, que fue una pieza que se le llevó toda la sala Luis Barragán, completamente era una sola pieza ahí. Entonces ese montaje fue muy difícil, pero fue todo un reto y aparte por el tiempo, porque la obra se detuvo en Veracruz porque no la soltaba la aduana y esas cosas, pero creo que sí, esa exposición fue muy buena, muy bonita. Ay, wow. Bueno, déjame agregarle. La exposición de Antoni Tàpies, un artista español muy importante, llegó al museo gracias a la Feria del Libro de Guadalajara. Y esa exposición la formaban cerca de 40 obras, todas de coleccionistas de diferentes partes del mundo. Fue una exposición muy importante y muy difícil, porque la obra de Tàpies es muy matérica. Entonces, de momento, la cuestión de la conservación, la humedad, había madera, había acerrín, había una serie de elementos que nos preocupaba mucho. En una ocasión resulta que se nos vino abajo parte de un cuadro, el material que colgaba. Entonces, en estos casos, ¿qué cuentas das al coleccionista? Entonces resulta, afortunadamente tenemos los videos, tenemos las cámaras que están tomando en todo momento. Sí, claro. Entonces recurrimos a la cámara y vemos que a la hora de que inician las actividades, las señoras del aseo entran a la sala. La señora ve tirada parte del material que tenía la obra. Entonces vemos cómo deja la escoba a un lado y sale corriendo. Y luego llega acompañada del policía. Y entonces pues ¿qué pasó? Pues no sé qué pasó. Entonces recurrimos a la cámara, al video, y retrocedemos y vemos que durante la noche la pieza cayó. Entonces el video es muy importante, es una prueba fehaciente de que no hubo vandalismo y de que nadie se metió y que la pieza solita cayó. Sí, claro. Entonces es una muy buena herramienta que nos salvó de muchas broncas, ¿no? Ah, claro. Sí. Qué fuerte. Sí. Todos estábamos y ves el video. Sí, claro, súper Y ves el angustiados, video y ¿no? ves como caricatura, ¿no? Es muy cómico porque la señora que se la aseó avienta la escoba y sale corriendo. Entonces como se ve, es un video que se ve como pausado, creo que todo se ve muy cómodo. Sí, Después nos reímos mucho, Sí. pero antes casi nos da un ataque, ¿verdad? Sí, me imagino, sí. Tuvimos otra exposición muy importante, Sábana Blanca. Y entonces resulta que un elemento de la exposición y muy importante era una escoba. Iniciaba la exposición con una escoba recargada en un muro. Y un día en la mañana llega la señora de limpieza y inmediatamente corre y retira la escoba. Porque eran escobas que nosotros tomamos del material de limpieza. Entonces ella la toma y le dice a otra de las compañeras, ¿y por qué la quitas? Dijo, es que me van a regañar, o sea, ¿a quién se le ocurrió recargar esta escoba en el muro, no? Entonces, sin saber ella que ya era parte de la exposición. Sí. ¿Qué otra cosa podemos platicar? Bueno, hay millones de cosas que podemos platicar, ¿no? 5 horas, ¿verdad? Sí. Pero si quieres, por bloques después, podemos seguir hablando. Sí. Tú preguntabas De la escuela. al inicio, hay una pregunta, la primera que nos comentabas.
en el chat. Sí. El planteamiento. De cómo se planteaba claro. una exposición. Sí. O sea, sí. y más es como el matrimonio, Ya. el matrimonio colaborativo que se tiene que hacer entre la visión del artista, Sí. la visión del curador, ¿no? Sí. Y la realidad del trabajo que nosotros tenemos que solucionar para que eso se pueda desarrollar, Sí. ¿no? Porque viene ya como en una burbuja gigante que de alguna forma está como en las ideas, pero hay que aterrizarla al espacio, que era lo Sí. que hablaban ustedes también, que muchas veces ya está el guión desarrollado, ya está perfectamente puesto dónde va cada pieza, y a la hora que se ponen las piezas no funciona. Sí. Y hay que aceptar que hay que hacer cambios, modificaciones en ese, espaciales, Sí. ¿no? Sí, en este caso intervienen pues las diferentes disciplinas y principalmente a veces el artista, a veces también el coleccionista, la persona que hace el guión, la curaduría y sobre todo el guión museográfico, ¿no? Sí. Todos intervenimos, pero en ocasiones quienes toman la decisión, digo, no somos nosotros los museógrafos. Realmente la exposición ya viene planteada y nosotros vemos la posibilidad de cómo puede quedar lo mejor posible y es la cuestión nuestra, o sea, cómo resolverlo, lo que ellos están ideando y lo que ellos están deseando para ponerlo en una forma digna y que sea una forma de comunicar bien al visitante la idea del artista. El reto a veces es cuando el artista ya no vive y que de momento quieren dar una idea y te imaginas mil cosas y a lo mejor muchas veces cosas que ni el artista imaginó en el momento de hacer una obra, ¿no? Sí, claro. Pero siempre tratamos de darle ese contenido y esa explicación y a veces en forma errónea, pues. Pero lo importante es, yo pienso y siempre lo he pensado, que lo importante es que el visitante, al observar una obra, o sea, te quedas tú con el contenido y tomas lo que tú quieres o lo que tú percibes. Al final creo que el arte tiene esa posibilidad de que se nos da una lectura diferente a cada quien, porque tú el arte lo ves a través de tu historia, a través de tu proceso personal. Entonces habrá una pieza, una obra que a ti no te dice nada, pero que a una persona la puede conmover. Sí, claro. Y eso es lo importante del arte, ¿no? Que te hace reflexionar, que te hace pensar y que al final tu comunicación con el cuadro, con la escultura, es muy íntima, muy personal. Sí. Gracias infinitas a la directora del Museo de Arte de Zapopan, Viviana Curi, por permitirnos hacer esta entrevista, a los museógrafos Hugo Preciado y Gustavo Enríquez por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.